La entrevista de la jornada es con la senadora nacionalista Carmen Aciaín. Carmen, buenas tardes, casi buenas noches, bienvenida. Buenas tardes, un gusto, Martín. Usted es senadora, lo hablábamos recién fuera de aire antes de ingresar en este tercer bloque de Informe Capital, electa, digamos, como suplenta en la línea en la que en el sector aire fresco del Partido Nacional al que usted pertenece, que vota en Montevideo bajo el número 404, los números después en el resto del país que está cumpliendo van cambiando. años hoy. Exacto. Ah, no está sabía eso. 12 años. ¿Día de aniversario de la lista 404? De la lista 404. Bien, no teníamos ese dato. Entonces, nada menos que en la primera línea de candidaturas al Senado, usted es una de las personas suplentes del actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El primer suplente era José Luis Falero, que es subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y asumió usted. Ninguno de ellos llegó a asumir, o sea que yo ya juré el 15 de febrero. Claro, está desde el comienzo mismo de la actividad parlamentaria. Sí. ¿Tiene o implica alguna responsabilidad especial ser nada menos que la persona que termina ocupando la banca, que si no hubiera sido presidente de Lacalle Pou, sería de quien hoy es presidente de la República? Sí, la verdad es que, bueno, gracias por esa pregunta, porque la verdad es que sí, uno se siente sobrecogida por estar ocupando esa banca, la responsabilidad por la representación, más allá de que, bueno, claro, después se toman los rumbos y yo no es que tenga que rendir cuentas a la persona a la que estoy supliendo. Pero bueno, sí, evidentemente que es un orgullo, pero también es una gran responsabilidad sobre los hombros, claro que sí. Claro, o sea, tiene una significación especial, pero no implica un rol diferente al de otra persona. Es sobre todo bueno, un honor. Claro. Lo he dicho muchas veces. Ahí está la significación. Además, también se da que usted es la presidenta de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, sí, que es la que todavía tiene pendiente formalmente evaluar el pedido de desafuero que pesa sobre el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, por lo que en los últimos días ha tenido mucha actividad también por integrar esa comisión. Antes de meternos en lo que viene y en todo lo que se ha discutido al respecto, ser presidenta de una comisión de ese tipo, ¿implica algún grado de responsabilidad diferente? Bueno, ¿O son formalismos simplemente? No, pero está bien la pregunta, porque sí, implica una responsabilidad de preparar el orden del día en el caso de todo el trámite del estudio del pedido de desafuero del senador Manini Ríos. También se me encomendó que elaborara una suerte de protocolo, como un proceso, normas de procedimiento sobre cómo ir siguiendo la recepción de los expedientes, las copias para las personas, el siempre estar notificando cada actuación al imputado, el habilitar el derecho de defensa para que las garantías del debido proceso se cumplieran en todas sus etapas. Ese protocolo fue aprobado por los miembros y sí, bueno, uno tiene muchas veces que uno es el que da la cara cuando terminan las sesiones de la comisión frente a la prensa, explicar. O sea que sí, hay una labor, pero yo soy presidente de esta comisión, el año que viene será alguien de la oposición y se va rotando, y en otras comisiones presiden otros senadores, así que es algo que a todos nos toca en algún momento. Para completar la mirada de los aspectos formales, tengo entendido que el 29 de septiembre va a tratar el asunto la comisión justamente, y que es muy probable que al otro día el plenario, que es el que define en definitiva del Senado, termine abordando la cuestión que será remitida desde la comisión. ¿Ese es el cronograma o puede alterarse? Ese es el cronograma y yo espero que no se altere, porque nosotros nos habíamos fijado el 1 de septiembre, después se postergó una semana y finalmente, luego de un acuerdo dentro de la bancada del Partido Nacional, se propuso esta fecha del 29 para tratar en comisión, y eso fue aprobado en la comisión. Y además ya se ha hecho público, ya, bueno, hay un compromiso asumido frente a la opinión pública, así que espero que ese día resolvamos. Además de todas las responsabilidades que tiene en función de lo que vinimos conversando, a usted le tocó ser una de las 3 personas que elaboró informes a la interna de la bancada del Partido Nacional, jurídicos, con respecto a
digamos, la posición que a su entender se debía tomar Sí. en esta discusión. Además elaboró uno el senador de Alianza Nacional, Carlos Camí, y su compañera de grupo, Graciela Bianchi. Sí. Usted sacó la conclusión o llegó a la conclusión de que no existía mérito para habilitar el desafuero. ¿Por qué? Sí, nosotros nos tomamos con mucha seriedad el mandato constitucional que establece que ningún representante o ningún legislador puede ser acusado sino ante la Cámara, la que es la que remueve o no remueve los fueros cuando entiende que hay mérito o motivo para la formación de causa. O sea, son términos jurídicos y entonces nos tomamos muy en serio esto de analizar y leer las 10.000 hojas que componen el conjunto de expediente judicial, de fiscalía, los tribunales de honor, el expediente administrativo, todo ello. En conjunto con, en mi caso, apoyándome en el doctor Santiago Ruete, que se dedica a penalista, y bueno, yo aporté la parte de derecho constitucional en la parte de derecho penal y arribamos a esa conclusión. Y, digamos, ¿cuáles son los fundamentos para profundizar más Bien. en el motivo por el cual llegó a Bien, esa conclusión? Sí. Más allá de que yo no voy a adelantar todos los fundamentos, porque lógicamente... Hay reserva hasta el día me de la reservo, sesión. exactamente. Pero bueno, sí que cuando se va a imputar de un delito a alguien, se va a aplicar el derecho penal, que es el derecho de última ratio, ha de serse muy precisos. Dijo última ratio ahí, y quienes no sabemos ¿Qué quiere decir? Bueno, como el último recurso que tiene el Estado. El Estado primero exhorta, dice, pórtense bien. Bueno, el que no se porta bien, el último recurso que tiene el Estado es tipificarle un delito y eventualmente condenarlo y que vaya presa esa persona, ¿no? Entonces, en estos casos, el derecho penal es muy exigente en cuanto a que se cumplan todos los elementos descriptos en el delito. En el caso de la imputación del delito de omisión de denuncia, hay una cantidad de elementos que hacían que no se configurara el delito tal cual está descrito en el Código Penal. A ver, entre otras cosas, existe, esto sí yo ya lo he adelantado, por eso existen testimonios en el sentido de que el senador Manini sí informó. No hay un plazo para la denuncia, el reporte del supuesto delito, pero por sobre todo esto, yo también lo he dicho, el delito confesado por Gavazo, sobre ese delito ya había cosa juzgada, es decir, que ese delito había sido ya procesado en un juzgado penal y había recaído sentencia de sobreseimiento sobre Gavazo. No se encontraron pruebas y uno podría preguntarse por qué, pero ese es un hecho. Y había cosa juzgada, había una sentencia ejecutoriada. Hay un principio en el derecho penal, non bis in idem, de vuelta un término jurídico del latín, que nadie puede ser penado 2 veces por la misma causa. Entonces, no había delito que reportar, porque ese delito ya había sido procesado por la justicia. Esto puede ser cuestionable. He recibido cuestionamientos en entrevistas. Está bien, es muy respetable, pero ¿qué pasa? El 19 de agosto del 2020, el Tribunal Penal de segundo turno, que entendía en esa causa de Gavazo por la muerte de Gomenzoro, de hecho tan lamentables, ¿no? Que no son los que se están juzgando con el desafuero de Manini, porque a veces la gente confunde un poco. Bueno, pero sobre esos hechos el fiscal Percivale apeló, quiso reabrir la causa y apeló. Y el Tribunal Penal, 3 jueces, compuesto por 3 jueces, rechazó el pedido de reapertura. Es decir que, y también con los fundamentos de que había cosa juzgada y que no se puede juzgar 2 veces por la misma causa. Compartiendo, o nosotros, mejor dicho, compartimos ese criterio del Tribunal Penal. La interrumpo un segundo. Sí, me dejó es cierto que fue apelado. Sí, pero los hechos y tienen ahora que está ser... ante la Suprema Corte de Justicia. Los hechos tienen que ser delictivos, por esto que usted decía de que ya habían existido pronunciamientos judiciales
que dejaban de lado la posibilidad de que Gavazo, al hacer desaparecer el cuerpo del ex militante tupamaro Roberto Comensoro, haya, digamos, cometido un delito, o tienen que tener apariencia delictiva? Porque quizá en ese caso se pueda llegar a entender que Manini, independientemente de pronunciamientos anteriores de la justicia, pudo haber encontrado en esa declaración de Gavazo algo de apariencia delictiva. Bien, yo voy a ponerle un ejemplo, quizás no sea tan preciso, pero alguien roba algo que está aquí, ¿no? Y va a la justicia, y está haciendo, y va a la justicia y es condenado por eso. Y después ese mismo ladrón cuenta en otro ámbito, yo robé. Bueno, no se va a hacer de vuelta la denuncia, porque ya fue procesado ese delito, ese hecho delictivo. ¿Apariencia o no apariencia? No, el hecho delictivo, no estoy hablando de apariencia. Entonces, lo mismo ocurrió en este caso, que es lamentable. La muerte de cualquiera, los abusos cometidos por la dictadura son hechos absolutamente execrables y condenables y de los que yo tomo toda la distancia. Ahora, y ser un funcionario público como era Manini, Sí. en ese momento, digamos, que ocupaba un puesto jerárquico en una estructura vertical como Sí. son las Fuerzas Armadas, no confiere, digamos, una obligación distinta a la que podría tener el ciudadano que ocupa otro lugar, volviendo al ejemplo del vaso. Claro, pero si el hecho que tiene que reportar, porque son todos condiciones, usted lo que me está diciendo es si es un funcionario, pero nada afecta el hecho de que el hecho ya había sido sometido al pronunciamiento de la justicia y la justicia había fallado con sentencia que había sobreseído, y esa sentencia ya había adquirido la calidad de cosa juzgada. La calidad de cosa juzgada es inmutable, también es un principio del Estado de Derecho. O sea que no había delito que denunciar, no era un hecho nuevo. Había sido procesado el hecho, había recaído sentencia y estaba ejecutoriada. Eso mismo fue lo que entendió el Tribunal Penal de segundo turno recientemente y por eso rechazó el pedido de reapertura de esa causa. Usted recién dijo, o al comienzo dijo otra cosa que también me dejó pensando, y es que, bueno, cuando habló un poco en sentido general, para no, digamos, dar todos los datos, como nos aclaró, del informe que usted le presentó a la bancada del Partido Nacional, justificando la postura acerca de no ceder ante el pedido de desafuero o no dar los votos para ello, que entre otras cosas había testimonios, o que usted entendía que existían testimonios que daban cuenta de que Guido Manini Ríos, en su calidad de entonces comandante en jefe del ejército, le había informado al Poder Ejecutivo acerca de estos hechos, sean delitos o de apariencia delictiva. ¿A qué voy rápidamente? En las últimas horas se conocieron a través de por lo menos 2 medios de comunicación, El Observador y Brecha, las actas de lo que fue recabando en distintas acciones el fiscal actuante Rodrigo Morosoli, interrogando a Manini y también a otros militares de tribunales de honor y tribunales de alzada, en los que se da cuenta de que en un momento Morosoli le reprocha a Manini que todas sus versiones están asociadas a hechos en los que no hay nadie que pueda atestiguar. Entonces, ahí me parece que surge una contradicción entre su mirada y lo que dice el fiscal. Sí, los testimonios a los que yo refiero apuntan a que cuando se interrumpían los tribunales de honor, venían desarrollándose. Manini no era parte del Tribunal de Honor, sino que los presidentes del tribunal interrumpían, quienes estuvieran los jueces del tribunal, interrumpían, reportaban al comandante en jefe, Sí. Y el comandante en jefe reportaba al Ministerio de Defensa y venía la orden de vuelta, no, continúen. Y que esos delitos se reporten al final, cuando se haya terminado todo el procedimiento. Cuando se termina el procedimiento, que mediando una instancia de apelación, al otro día consta en los expedientes que el senador Manini es que reporta al Poder Ejecutivo. Y en la carta de renuncia del exministro Menéndez está muy claro esto de me reuní con usted y fui acompañado de 2 asesores y en esa instancia se dijo que era necesario hacer la denuncia de un delito, etcétera, etcétera. Yo creo que más allá de hacer la denuncia de un delito, creo que había que, desde el punto de vista humano y político, darle a los familiares, veníamos hablando con
con uno de los directores antes de entrar, darle a los familiares esa información por esa necesidad de certezas que tiene el ser humano acerca del destino de los familiares desaparecidos, qué había pasado con ellos, todo lo demás. Entonces, más allá de la denuncia penal, me refiero ahora ya en general a las autoridades, era un imperativo moral traslucir, transparentar esa información. Saliendo de lo jurídico y pasando a lo político, hubo un compañero de bancada suya del Partido Nacional, Jorge Gandini, senador de Por la Patria, que dijo que de alguna manera pesó en la definición de la bancada de no aprobar el pedido de desafuero, que pocas horas antes de la reunión en la que esto se zanjó a nivel de la interna del Partido Nacional, se haya conocido un pronunciamiento de Manini, un video que se difundió en redes sociales en las que él decía que va a salir de sala, lo que de alguna manera permitió resolver qué iba a hacer él y también el conjunto de Cabildo Abierto, que tiene aparte otras dos bancas en la Cámara de Senadores. ¿Le pesó al Partido Nacional la posibilidad de terminar siendo quien salvara a Manini si Manini, como dijo inicialmente, votaba a favor del desafuero y por tanto descomprimió la situación su cambio de postura? Sí. El Partido Nacional tenía una postura clara desde el punto de vista jurídico. Nuestros 3 informes sin haberse conectado, o sea, nosotros conversábamos, sí, pero no se coordinaron los 3 informes, ni se conectaron nuestros asesores, concluyeron en lo mismo, enfocándose en distintos aspectos de esas 10.000 hojas. Entonces, la postura del Partido Nacional desde el punto de vista jurídico estaba bastante clara y de forma unánime. Desde el punto de vista político, senadores como Gandini tenían la inquietud, que yo comprendo perfectamente, de decir, pero ¿cómo? Si un senador del que se está pidiendo el desafuero dice que él pide que se le quiten los fueros para poder comparecer a la justicia por su honor, ¿cómo yo le voy a negar esa suspensión de los fueros? El cambio de actitud del senador Manini evidentemente que tuvo una incidencia, entiendo yo, quizás habría que preguntarle al senador Gandini, pero por lo que él venía declarando, yo interpreto que sí que tuvo una incidencia en su determinación final. ¿Y no había también un cálculo de costos políticos del tipo, ante la opinión pública, Manini quedaba como un hombre valiente que decía yo voy a la justicia y el Partido Nacional como quien negaba la posibilidad de accionar judicial? Yo entiendo, y en esto no puedo hablar por todo el Partido Nacional, hablo por mí. Yo frente al deber ser no mido costos políticos. Claro, yo tengo una formación, como hablábamos, una formación, soy abogada, fui docente de Derecho Constitucional muchos años y entonces en mí pesa mucho. Y nuestro lema también del Partido Nacional es ser defensores de las leyes. Entonces, bueno, si eso era lo que correspondía, el costo político, que lo va a haber, todo tiene costo político. Lo otro también tenía costo político, ¿verdad? El costo político iba a pagarse de cualquier manera. De esto me hago cargo yo. Esto no fue discutido en bancada. Bueno, es mi opinión. Para cerrar, Carmen, ese video que mencionamos en el que Manini adelanta cuál va a ser su actitud, seguramente el 30 de septiembre, cuando termine siendo la sesión plenaria, en un momento habla, para justificar su cambio de postura, de que han cambiado las circunstancias entre el año pasado, cuando él dijo que estaba dispuesto a comparecer ante la justicia, y este momento en el que termina cambiando justamente la decisión. Y dice, justificadas dudas sobre la imparcialidad y la verdadera justicia que inspirará el proceso que se pretende iniciar, dice tener esas dudas y señala así a la justicia, sobre todo basándose en declaraciones del fiscal actuante, Morosoli, que formalmente no forma parte de la justicia, pero sí del sistema judicial. Claro, pero como mujer de derecho, ¿usted qué siente cuando un político hace ese comentario públicamente con respecto al sistema judicial? Yo como persona de derecho distingo lo que es hablar de la figura de un fiscal en abstracto. No estoy hablando del fiscal Morosoli. El fiscal no es un juez imparcial. El fiscal es el acusador. Por lo tanto, es como un abogado. Lo vemos mucho en las películas en Estados Unidos, ¿verdad? El que representa al Estado en la acusación. Y bueno, y va a sostener esa acusación y va a tratar de demostrarla, no con imparcialidad, con lo que es su rol.
y está del otro lado el abogado defensor. Se supone que del juego de ambos roles de acusador y defensor está el juez que va a impartir justicia. Entonces lo entiendo como una como suspicacia frente al rol del fiscal. Yo, está bien, yo lo escucho y yo no ni aplaudo ni comparto, pero bueno, es el criterio del senador Manini. Carmen Aciaín, senadora del Partido Nacional, nos quedaron otros temas afuera, pero este es el tema del momento. Muchas gracias por este rato para TV Ciudad. Muchísimas gracias, la verdad que un gusto. Hasta la próxima. Gusto.